iniciamos un nuevo programa de En Comunidad, el segundo programa de este año 2022, en este mes de enero, de este año que recién comienza, que hemos hecho hace unos 15 días atrás aproximadamente la presentación de cómo serán los programas este año, de cómo tenemos proyectado la temática, abordarla en cada uno de los meses. En el programa de hoy, como hemos anticipado, estaremos hablando del derecho a la identidad. Para comenzar, veremos una filmina que nos permitirá unificar algunos términos como ser ley, como ser derecho y propiamente el término identidad. Cuando nos referimos a la ley, nos referimos a alguna norma en particular o al conjunto de normas que se establecen jurídicamente para implementar pautas y órdenes que hagan al respeto y la mejor convivencia en sociedad. En referencia al derecho, nos referimos a su acceso. El derecho representa la innegable participación en las normas establecidas como leyes, incluso obligadas a cumplimentar en la jurisdicción o en la jurisprudencia en la que estamos. Y en referencia a la identidad, decimos que es el conjunto de características y singularidades con las que nos identificamos y diferenciamos entre las personas, como puede ser nuestros nombres, nuestras documentaciones, actitudes habituales que tengamos, nuestras inscripciones, etc. Bueno, entonces, presentado conceptualmente los términos que más afín queremos tener presentes en el día de hoy en el programa, partimos de que iniciamos quizás nosotros esta presentación de encarar la temática con el derecho a la identidad como uno de los primeros derechos a desarrollar un poco más en el programa. Y lo hicimos porque creemos que a veces con los desarrollos sucede que las terminologías parecieran que pierden identidad, ¿no? Pareciera que se convierten en situaciones de derechos de otros. Y claramente hay muchas situaciones sociales que demuestran estar totalmente en desacuerdo con ese tipo de, por momentos, situaciones abusivas. Y queremos intentar, con el programa de hoy, recuperar la sintonía natural de lo que pueda llegar a ser el derecho a la identidad, que no sea una exigencia actual, sino que sea un refrescar, un recordar el por qué hablamos del derecho a la identidad. El derecho a la identidad nos permite identificarnos, ¿sí? La identidad nos permite identificarnos, ya sea con nuestros nombres o apellidos, ya sea con un número, ya sea con un apodo, nos permite identificarnos ante ciertos registros que según el grado de afinidad con los registros
gubernamentales tenga, de alguna forma, tienen mayores o menores requisitos legales, ¿sí? Entonces nuestra identidad está conformada por un grupo de situaciones, ¿sí? Nuestra identidad está conformada por nuestra persona física, nuestra identidad está conformada por nuestra historia de vida, nuestra identidad está conformada por nuestro nombre, por nuestras documentaciones que estén legítimamente inscritas, por nuestras graduaciones cuando terminamos ya sea el nivel primario de la escuela, el nivel secundario, etc. El derecho a la identidad no solo es un derecho, sino que también, como en la gran mayoría de los derechos, es una obligación. ¿Es una obligación para qué o para quién? Cuando nos referimos a obligaciones en materia de que sean como la otra cara, ¿no?, de los derechos, tienen esa vinculación, ¿sí? Significa que los seres humanos no podemos vivir sin identidad o sin una identificación. No significa que en nuestra naturaleza no exista nuestra naturaleza animal, ¿sí? Pero es una obligación en materia de los derechos que queremos adquirir, ¿sí? Si una persona se quiere casar a los términos legales en un registro registro civil, se le llama en Argentina, imagino que debe tener algún nombre muy similar en la gran mayoría de los lugares, para casarse tiene que tener su DNI, cada uno de los integrantes. Este ejemplo lo doy para que mejor tengamos presente cuando hablamos de reclamación de derechos, ¿qué es lo que estamos reclamando con derechos y con obligaciones? Cuando nos referimos a las obligaciones en materia civiles y lo hacemos en relación a estar amparados por ley, tenemos que tener un registro ante esa ley a la que le queremos solicitar amparo, ¿sí? Entonces, el derecho a la identidad no es solamente conocer nuestros antepasados, conocer de nuestra propia historia de vida situaciones que conocemos dudosamente. No es solo eso. El derecho a la identidad es el derecho a poder estar debidamente o correctamente registrados en los lugares en los cuales queremos hacer uso de los derechos y situaciones que se promueven para brindar, para dar, para ofrecer. Y es tener el derecho y la obligación, ¿sí? Cuando en un trabajo a los artistas les pasa muchísimo, nos cambian el nombre o nos dan una credencial, ¿sí?
con algún apodo, ¿sí? No estamos perdiendo ni modificando nuestra identidad, simplemente se está enriqueciendo, por así decirlo, ¿no? Con un condimento más. Si se borran los registros que unifican esa nueva credencial con las credenciales que teníamos antes, ahí hay una situación completamente no contemplada por los términos legales que se pretenden, ¿sí? Tengámoslo presente porque esto lo vamos a ir repitiendo muy probablemente durante el transcurso de los programas, porque según las situaciones, a veces, ¿sí?, pareciera que cuando hablamos de derechos humanos hay una modificación a los derechos civilmente establecidos. Y en realidad pasa un poco esto que hablábamos en el programa pasado, ¿no? De que los derechos se intentan manifestar popularmente, se intenta desde las organizaciones correctamente formadas, se intentan establecer para precisamente respetar los órdenes, y a veces hay unas interpretaciones que no son del todo acertadas, en donde quizás se considera que el logro o el derecho alcanzado por uno, mientras pueda físicamente realizarse por otro, se transforma en un derecho también para el otro, ¿no? Y hay que tener mejor cuidado con eso, porque los derechos civiles, sí, claro, han tenido sus deseos de ser más bien selectivos, pero también lo han hecho en defensa en muchas ocasiones, ¿no? Y muchas veces también en defensa a perder lo logrado. Entonces, a razón de esa situación, cuando hablamos de derechos humanos, no solo lo enfocamos a los derechos que nos corresponden por nuestra naturaleza estructural, ¿no? Sino que también hablamos de los derechos que nos corresponden por ser personas que están en una civilización que si quiere hacerse de un derecho más bien selectivo, lo tiene que construir. Y lo tiene que construir para sí. No lo tiene que construir echando. De acá se van a ver muchos temas, vamos a rever muchos temas. Sé que hay una terminología que a mucha gente con la que coincidimos en idea no le va a resultar de lo más amistosa, pero la intención de los programas es que nos enfoquemos en esas ideas que nos unen, ¿sí? No que deje de existir si lo decimos de diferentes formas, sino que no perdamos la existencia de lo que queremos estar diciendo, ¿sí? Desde el programa consideramos que las exclusiones tienen que ser modificadas desde hace ya unos cuantos años. Con la globalización hubo una especie de búsqueda de agrupar identificaciones, ¿no? Identificaciones en los países, identificaciones en las naciones, identificaciones en sus ciudadanos. Y en la película que hemos recomendado para
para ver juntos, y cuando me refiero a ver juntos no significa obviamente ver en el mismo momento, ¿no? Sino que verlo en el transcurso del tiempo que teníamos entre el programa pasado y este. En la película La Terminal, todos estos temas se ven, tiene dos condimentos que podríamos definir, que van muy bien con lo maravilloso que se muestra este tema en la película. Por un lado, la temática en sí, ¿sí? Porque es un tema complejo que lo transmiten a los términos de una comedia dramática, porque tiene también su trasfondo complejo, pero película protagonizada por Tom Hanks, dirigida por Steven Spielberg, y que han hecho de la misma una sintonía de lo que representan las naciones y de lo que representan las guerras civiles en la construcción de sociedad que tenemos, ¿no? Este personaje que se queda varado en el aeropuerto de Nueva York, porque en el vuelo su país tuvo un golpe de estado, y cuando llega a los Estados Unidos le dicen: nosotros no le reconocemos su nacionalidad, entonces ni puede volverse a su país ni puede salir al exterior. Y nos muestran cómo este personaje, que además domina poco el idioma, pero a su vez encuentra la manera de obedecer, de respetar su identidad, de no enloquecer. Y bueno, los personajes que lo acompañan, que bueno, representan también a los sistemas de seguridad, ¿no? Y que en los Estados Unidos esta fama de la seguridad en los aeropuertos es bastante conocida a nivel internacional. De hecho, una de las preguntas que a veces nos hace popularmente más gracia incluso, ¿no? Porque no estamos hablando en los términos propiamente de cómo sucede en la película, o propiamente de los sistemas de seguridad, cómo funcionan, pero es bastante conocido a nivel popular, que una de las preguntas cuando uno va a ingresar a los Estados Unidos es preguntarte: ¿usted es terrorista? ¿Usted tiene algún material de explosivo entre sus bolsos personales? Y esto que nos hace un poco de gracia, ¿no? También habla de la coherencia, ¿no? ¿Con qué pregunta tan simple? Y está muy bien que esté, porque en esa coherencia es en la coherencia en la que queremos convivir, ¿sí? Entonces, bueno, el personaje muestra muy bien cómo resolver ante un sistema de seguridad que no cumple del todo la seguridad que una persona, que si llegase a pasar en la vida normal, si bien es una película basada en hechos reales, no es una película que quizás esté representando completamente una historia, un suceso real, pero muestra muy bien cómo este personaje resuelve ante un sistema de seguridad que le muestra sus dudas de estar cumplimentando a los roles de identidad que se le ha dado, que se le da al sistema de seguridad. Entonces, no perdamos registro de que cuando nos referimos a identidad, nos referimos
a esta conjunción de términos que nos forman, que nos hacen a nuestros registros, que nos hacen a nuestras participaciones. Cuando nos referimos a identidad, nos referimos a nuestro pasado, nos referimos a nuestro presente, nos referimos a nuestro envoltorio, por así decirlo, nuestro envase, nuestra persona física. Y por supuesto que todo eso está integrado por nuestros nombres, está integrado por nuestros apodos, está integrado por todo lo que nos identifique, ¿sí? Hay momentos en donde hay una especie de fantasía con la cual se cree que cuando se constituyen estados y cuando se constituyen naciones, cuando se constituyen identidades civiles, nuestros envases se vacían, ¿no? Y pertenecemos a el nuevo lugar que nos tiene. Y eso por supuesto que es una fantasía, que es algo que no está amparado por ley, y que precisamente los registros de identidad son creados para el acceso a que podamos todos estar amparados por la ley. Entonces, tengamos presente esto, porque el derecho a la identidad es un derecho hermoso para tener como registro de cuáles son nuestras participaciones sociales, nuestras participaciones civiles, ¿sí? Porque cualquier persona que integre desde su nacimiento o no el acceso a la ley convencional, ¿sí? El acceso a lo civil, tiene que tener su identidad acompañada, convalidada desde las agrupaciones estatales, gubernamentales, que tienen la propuesta de llevar estos registros de manera legal, para que precisamente podamos estar todos amparados dentro de la misma ley. Las leyes no son ningún invento de nadie en particular. Nadie se va a quedar con el trofeo de la globalización, de que son los dueños de la civilización. Eso a veces sucede, pero no lo es. Las leyes han sido construidas por el paso de cada uno de nosotros, de nuestros antepasados, por el paso de quienes somos, ¿sí? Las leyes no tienen derecho de autor, ¿sí? Puede tenerlo un libro que hable sobre leyes, ese libro tener los derechos, el autor que lo haga, ¿sí? Pero las leyes no tienen derecho de autor, ¿sí? Las leyes son normas generales que han estado establecidas y que tienen la búsqueda de mejorar nuestra convivencia de manera civilizada, ¿sí? Respetar la motivación que nos hace el querer entender más de ellas, y de ahí los organismos de derechos humanos con esta búsqueda de plantear cuáles son esas normas que tienen que estar en todas las agrupaciones civilmente registradas y publicadas, promovidas, promocionadas. Es lo que tenemos que tener con mayor presencia. Por eso el derecho a la identidad es el derecho a poder ser nosotros mismos. Es el derecho a no ser considerados
un envase que donde esté no tiene que ser quien alguna vez fue. ¿Esto nos condena a ser siempre igual, a comportarnos siempre igual? No, al contrario, lo que se busca es registrarnos, tener el mayor registro de uno, de poder exponerlo, de que esté en los asientos de donde tenga que estar mejor registrado y de dar tranquilidad a las personas a que quieran hacer uso de su derecho a la identidad, ¿sí? Porque una persona que diga yo prefiero no tener documentación porque la ley no me ampara y que no esté muy equivocada, es una persona que está demostrando la desconfianza que el sistema mismo le da. Entonces, desde el programa queremos promover que el derecho a la identidad sea un derecho que se tenga presente que es innegable ante todo ciudadano que lo esté solicitando, ante todo ciudadano que lo esté defendiendo. Y hay algo muy interesante como para resumir esto de la identidad que mencionamos y que está en la película. En un momento de la película, el jefe de seguridad del aeropuerto dice que en su trabajo hay tres pilares que son los más importantes. La persona, su documentación y su historia, ¿sí? Cuando hace referencia a su historia, puede quedar en su historia propiamente vivida, como también en su historia propiamente contada, ¿sí? En la identidad, lo que nos identifica también es lo que hablamos de nosotros mismos, lo que hablan otros de nosotros mismos también, pero no podemos tener presente la identidad en situaciones en donde no se quiere escuchar al que se lo está identificando, ¿sí? Y todo esto intentando vincularlo con la mayor verdad, con la mayor verdad posible. ¿Somos unos ingenuos que no creemos que en el mundo haya un montón de mentiras? No, no somos unos ingenuos que no creemos que en el mundo haya un montón de mentiras. Simplemente que defendemos que todo aquello que está amparado y en búsqueda de ser reforzado legalmente, busca la verdad. Porque la verdad es la que nos hace construir. La verdad es la que trabajamos en el día a día. Que haya muchos participantes que consideren que es más divertido mentir que decir la verdad. Otra película que volví a repasar un poco porque tiene algo de temática similar y está también protagonizada por uno de los mismos actores y dirigida por el mismo director que la película La Terminal, y es la película Atrápame si puedes, ¿sí? Ahí, al contrario, ahí tenemos un personaje que miente en cuanto a su identidad tanto como puede y no le va tan mal, porque se convierte en uno de los estafadores más grandes de los Estados Unidos, más grandes a nivel estafa, porque es muy jovencito el personaje que en esa historia representa otro de los actores tan conocidos en Hollywood. ¿Por qué lo traigo ahora como ejemplo? Porque ahí vemos, por ejemplo, una identidad que engaña, pero no podemos negar que la verdad de esa identidad es la de engañar, es la de ser un estafador, ¿sí? Me pareció que para el programa de hoy la película La Terminal tiene mucho más temática de
cómo muestra sobre todo la búsqueda de la identidad que hay a través de las naciones, a través de los países, y en la otra película se ve quizás más a nivel particular, a nivel singular, ¿no? El cómo resolver cuando a veces nuestra identidad pareciera alcanzarnos. Bueno, esperamos entonces que con este programa del derecho a la identidad que estamos transmitiendo en este segundo programa del año de En Comunidad, de este año 2022, en este mes de enero del año 2022, esperamos que hayamos empezado a despertar su curiosidad de cómo van a ser los próximos programas. A raíz de algunas situaciones que me pasaron a nivel personal con algunas compañías de telefonía móvil, en algún programa ya he mencionado alguna, ahora me pasó también con otra compañía de telefonía móvil. Vamos a armar un programa que se va a ver entre el mes de marzo y el mes de abril. Falta todavía para llegar al programa, pero por las temáticas que tenemos en los meses de febrero y creo yo también que por el mes de marzo, muy posiblemente lo terminemos preparando para el mes de abril y va a ser un programa enfocado más en lo que refiere a derechos de los consumidores y inflación, ¿sí? Un tema también comprometido, muy comprometido, pero que vamos a hablarlo porque no queremos pelear con las empresas, queremos que las empresas también respeten nuestras identidades, ¿sí? Y bueno, yo me veo en ocasiones con empresas que se muestran de manera desmesurada el querer acosarme como clienta, como consumidora, como que, bueno, nosotros somos los que tenemos este poder y vamos a estar modificando las cosas para que te veas, para que no puedas hacer un uso bien tranquilo del servicio. Entonces, ante esa situación, voy a estar preparando un programa que se va a ver más probablemente en el mes de abril, por cómo me veo yo como consumidora y que la verdad, a ver, he tenido mis problemas como consumidora, pero en este momento me siento a veces por momentos que ya excede el no hacer una presentación de lo que se me está de alguna forma proponiendo. No son situaciones graves, pero bueno, a la espera de no llegar a ello, siento que frenar la impunidad con la que juegan conmigo las propuestas en este caso, hago un resumen muy pequeñito, me pasé finalmente en uno de los programas, había mencionado que me pasaba algunas problemáticas con la empresa Vodafone. Las problemáticas superaron el buen servicio que me daban, me dejaron de dar un buen servicio y me pasé a Orange. En Orange, a los 2 meses o menos, también me dejaron de dar el servicio básico por el cual me estaban cobrando. Así que me pasé a otra empresa. Para simplificar la situación de Orange, yo saco un equipo a través de Orange y Orange me exige de alguna forma que lo termine pagando todo junto en lugar de financiarlo como había yo gestionado la financiación de ese equipo. Ahora, yo no voy a seguir con Orange financiando un equipo si Orange no me brinda el servicio de telefonía principal, que es por el que lo contacté. Entonces, está pasando mucho, estamos en el mes de enero,
vamos a ver cómo llegamos al mes de marzo o abril, porque al día de hoy están todas las páginas de Orange, de Vodafone, de muchos de los que están emitiendo estas promociones de te fraccionamos los pagos de la terminal que saques, poniendo los precios de si uno se va antes, si uno no cumple con la permanencia acordada, cuánto te van a cobrar, ¿no? Y eso a nivel marketing es completamente delictivo, porque si ellos te dejan de dar el servicio, ellos no están en derecho a cobrártelo todo junto el equipo, ¿sí? En todo caso, si ellos quieren cobrar el equipo, tienen que seguir cobrándolo fraccionado. Pero ahí, bueno, lo vamos a explicar mejor en el mes de abril, ¿sí? Simplemente no es una amenaza, es una situación que no solamente como consumidora veo que está mal, sino que como mi primer diplomatura universitaria, que es la de marketing, profesionalmente puedo decir que es completamente fraudulento lo que se está promocionando. Así que bueno, si para el mes de abril no llegase a seguir, a continuar la situación como se ve hoy en día en las páginas, que además se han inflado los precios, bueno, si para ese entonces no llega a estar, aclararemos la situación pasada. Si para ese entonces llega a estar, lo aclararemos sobre la misma situación. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya dejado la transmisión de que nos encantará compartir todo este año con ustedes con esta temática, con una forma así, con una forma amena de hablar sobre derechos humanos, de tener presente que los derechos humanos están para recordar que en toda civilización en la cual se promuevan y se ofrezcan situaciones, tienen que estar esclarecidas para que a todo el que se le ofrece tenga acceso a decir que sí, ¿sí? Así que no olvidemos eso, no olvidemos que los derechos son derechos civiles que nos comprenden a todos los seres humanos y que conllevan los procesos legítimos que se establecen como tales para su acceso. Por eso iniciamos en el día de hoy con el derecho a la identidad, que es el primer derecho que nos da el total derecho a ser amparados ante las leyes que nos contemplan civilmente. Les envío un beso muy grande a todos y los saludo. Hasta el próximo mes.